Bienvenidos el día de hoy al primer simposio regional de electrofisiología cardíaca desarrollado por el Colegio Colombiano de Electrofisiología y la Sociedad Colombiana de Cardiología, el capítulo del Golfo de Morrosquillo. Para nosotros es un gran gusto estar el día de hoy acá en un evento que es híbrido. Estamos tanto de manera presencial con todos ustedes acá como de manera virtual. Y esto ha sido un momento muy importante para nosotros porque la idea es empezar a realizar eventos que son unidos con las diferentes ramas de la cardiología y poder dar un enfoque integral al paciente con patología, no solamente cardíaca, sino también de electrofisiología. Queremos empezar el día de hoy con el doctor José Mario Porto. El doctor Porto es un cardiólogo del IMAT, es un apasionado por la electrocardiografía y nos va a hablar un poco sobre el abordaje inicial y el enfoque del paciente con taquicardias supraventriculares. Bienvenido. Agradeciendo al Colegio Colombiano de Electrofisiología por la invitación a este evento. A continuación, vamos a hablar de las taquicardias de complejo estrecho, su diagnóstico y su abordaje. Las taquicardias de origen supraventricular entran dentro del grupo de las taquicardias de complejo estrecho. Se caracterizan porque tienen una frecuencia cardíaca mayor de 100 por minuto y tienen una duración del QRS menor o igual a 120 milisegundos, ya que se van a originar por arriba de la división de las de His, aunque existen algunas excepciones que vamos a ver posteriormente. Tiene una prevalencia de 2.25 por cada 1.000 personas, una incidencia de 35 por cada 100.000 y una relación hombre-mujer de 1 a 2, siendo más frecuentes en mujeres con taquicardia por entrada intranodal. Como toda enfermedad, hay que hacer una buena historia clínica. El motivo de consulta es muy importante. El paciente se va a quejar de palpitaciones, disnea, taquicardia, puede tener presíncope, síncope, especialmente cuando hay daño estructural cardíaco o hay algunas taquiarritmias de origen supraventricular que pueden presentar esta sintomatología que vamos a ver posteriormente. Las características de la arritmia. Cuando esta arritmia se inicia súbitamente y desaparece súbitamente, pensamos que es una reentrada intranodal. Cuando esta se inicia lentamente y desaparece lentamente, puede ser un automatismo anómalo, una taquicardia atrial. Igual los síntomas del paciente, si el paciente siente la taquicardia, la sensación en el pecho y en el cuello, va a ser supraventricular porque en esta taquicardia se contraen las aurículas y ventrículos con las válvulas AV cerradas. Entonces, muy importante el tiempo de evolución, factores desencadenantes, enfermedad de base. Como dije, si bien es cierto, estos pacientes no tienen la gran mayoría patología de base, pero cuando tienen, por ejemplo, enfermedad coronaria, falla cardíaca, miocarditis hipertrófica, van a tener dolor, síncope u otra sintomatología. Igual hay que preguntar sobre muerte súbita en familiares, especialmente con Wolff-Parkinson-White, ya que esta patología se asocia en el 30% con fibrilación auricular y pueden hacer arritmias de macrorreentrada antidrómica que pueden llevar a la muerte al paciente o a sus familiares. Consumo de sustancias arritmogénicas y valorar la estabilidad hemodinámica, como les dije, lo más seguro es que esté estable, pero si tiene alguna de estas características que dije anteriormente, va a tener mucha sintomatología. Muy importante el análisis del electrocardiograma. Nos hacemos siempre unas preguntas. Hay onda P, la onda P es positiva, es negativa, está antes del complejo, dentro del complejo, después del complejo. ¿Cuál es la relación entre las P y los QRS? Igual si el QRS es normal, si hay alguna onda delta, etcétera. Eso habría que verlo previo a la taquicardia. Entonces, las arritmias supraventriculares se dividen en dos grandes grupos. Esta es una diapositiva en donde la verdad que nos enfocamos bastante en el diagnóstico etiológico y se dividen en dos grandes grupos, independientes del nodo AB y dependientes del nodo AB. Las que son independientes del nodo AB quiere decir que el nodo AB no participa en la arritmia, taquicardia sinusal con sus variantes, taquicardia atrial, flúter y fibrilación auricular, y las dependientes del nodo AB, el nodo AB sí participa en la arritmia, y está la reentrada intranodal con sus variantes, la reentrada por vía accesoria, por movimientos por la preexcitación, taquicardia de la unión, que se divide en automática y ritmo de la unión acelerado. Acá, por ejemplo, si utilizamos drogas como la adenosina, lo más seguro es que la gran mayoría de estas patologías reviertan a ritmo sinusal. En cambio, en las independientes del nodo AB no van a revertir, sino que va a frenarse la frecuencia ventricular. Entonces, después de esto, nos vamos a este algoritmo en donde vamos a ver
o sea, cuáles son las posibilidades diagnósticas de una taquicardia de complejo estrecho con QRS menor o igual a 120 milisegundos. La primera pregunta que nos hacemos es si la taquicardia es regular. Si la respuesta es no, entonces ya vamos sacando fibrilación auricular, flúter con conducción variable y taquicardia atrial multifocal. Posteriormente, nos preguntamos si la frecuencia atrial es mayor que la ventricular. O sea, ¿hay más ondas P que QRS? Si la respuesta es sí, flúter auricular o taquicardia atrial. Posteriormente, nos vamos a si la frecuencia ventricular es mayor que la atrial, hay más QRS que ondas P, es una taquicardia septal alta. Si no encontramos nada de esto, nos vamos entonces al segmento RP. Hay dos RP, el corto y el largo. Si el RP es menor que el PR y es menor o igual a 70 milisegundos, es una reentrada intranodal, y si es mayor de 70, es una taquicardia por movimientos circulares ortodrómica. Puede decir que en ocasiones no se encuentra la taquicardia solamente regular, sin la onda P, sin el PR o el RP va a ser valorado, y lo más seguro es que sea una reentrada intranodal que tiene la P dentro del complejo QRS. Acá tenemos los ejemplos. Miren acá un RP corto, menor de 70 milisegundos. Acá esto es un B1. Acá, esto que vemos acá es la P aquí retrógrada, en donde aparece como, esto es una P retrógrada, aparece como una pseudo S, y es compatible compatible con la taquicardia por reentrada intranodal. O sea que esto es un RP corto, menor de 70 milisegundos. Acá tenemos un RP mayor de 70 milisegundos, que sigue siendo corto, y esta es una taquicardia por movimientos circulares ortodrómica, un Gold Parkinson White. Miren el RP corto después de la onda del R, y el otro es que el RP largo, en donde el RP es mayor que el PR, o sea, el RP es mayor que el PR, es una taquicardia atrial. Entonces vamos a hablar rápidamente de las más importantes. Taquicardia sinusal, ustedes saben que es fisiológica normalmente, puede ser patológica por fármacos, por otras sustancias, en donde lo que hay que corregir es la causa que lo desencadena, pero a veces puede ser, por ejemplo, postular ortostática, en donde por los cambios de posición aumenta la frecuencia cardíaca mayor de 30 a 40 por minuto a ponerse de pie sin imposición ortostática. La otra es la reentrada del nodo sinusal, que es rara, se parece a la sinusal, pero su inicio y su terminación son súbitas, en donde el diagnóstico es muy difícil y había que hacerlo por electrofisiología o por Holter. Y la sinusal inapropiada, que es muy frecuente, no hay un factor desencadenante ni fisiológico, ni patológico, ni farmacológico, en donde el paciente va a sentir los síntomas que le comenté de palpitaciones, puede tener dolor torácico no cardíaco, disnea, mareo, fatiga, vértigo. Es muy común en mujeres jóvenes y depende mucho de daños neurohormonales o daños eh, también más que todo por daños neurohormonales, y a veces también puede haber una hiperactividad del nodo sinusal. Acá tenemos un ejemplo, taquicardia sinusal. Miren que es una taquicardia de complejo estrecho, P positivas en D2, negativas en ABR, cada complejo P es un complejo QRS y la frecuencia mayor de 100, tenemos el diagnóstico de taquicardia sinusal. ¿Cuál es el manejo? Corregir la causa reversible. Si es inapropiada, acá se considera ivabradina o betaloqueador. Si es muy frecuente y por reentrada, se puede considerar verapamil o diltiazem, y en algunos casos que son, digamos, muy extremos, pienso que no, ablación con catéter. La otra taquicardia que también pues, se presenta frecuentemente es la taquicardia atrial, en donde lo que hay son múltiples focos ectópicos en diferentes partes de la aurícula, que vamos a diagnosticarlo dependiendo de la polaridad o negatividad de la onda P en D1 y ABF, y ahí podemos saber exactamente dónde está localizada para que electrofisiología, posteriormente, si es una taquicardia atrial frecuente o incesante, vaya a estudio electrofisiológico y ablación. El ejemplo más fácil, miren acá un foco ectópico que está cerca del nodo sinusal, por ende el electro va a ser como si fuera un ritmo sinusal, positivo aquí, positivo acá. Si está abajo, en la aurícula derecha baja, negativo, y aquí positivo. Si está en la aurícula izquierda baja, las ondas P van a ser negativas. Entonces acá podemos saber exactamente dónde está el problema. Acá tenemos un ejemplo. Ya de entrada, este no es sinusal porque hay una onda P negativa en D2. Aquí ampliamos y tiene D2, D3
y ABF, entonces una taquicardia atrial de aurícula izquierda baja. El manejo, si hay inestabilidad hemodinámica, cardioversión eléctrica, la verdad es que pues no pienso que eso sea muy frecuente, una inestabilidad hemodinámica, a no ser que tenga compromiso cardíaco previo. Si el paciente pues, está muy sintomático, se debe considerar adenosina. Si no responde, se puede considerar verapamil o diltiazem. Y si no, se puede considerar probafenona, en algunos casos que no responde, cardioversión eléctrica. Otra que también es muy frecuente es la taquicardia atrial multifocal, en donde hay múltiples focos en diferentes partes de la aurícula y por lo menos 3 ondas P de diferente morfología, y se asocia mucho a pacientes añosos, pacientes con enfermedad pulmonar, EPOC, hipertensión pulmonar. Y acá vemos el electro, claramente es un ritmo que tiene, pues no es inusual porque hay diferentes ondas P, unas positivas, unas negativas, por lo menos 3 morfologías con el R irregular, complejo estrecho. Aquí le vemos más claramente, miren, más de 3 ondas P de diferente morfología con el RR irregular de complejo estrecho. El manejo acá es recomendar tratar la enfermedad de base, si tiene POC, si tiene enfisema, asma, tratar oxígeno, etcétera, bajar los betamiméticos. Y si sigue sintomático, betaloqueadores, y si tiene buena función ventricular, calcio antagonistas no hidropirínicos como verapamilo y diltiazem. Una arritmia que también, esta sí es un poco más frecuente, es el flúter auricular. Vamos a hablar acá nada más del aleteo típico o antihorario, que depende del istmo cabo tricuspidio. Entonces es una macro reentrada que va en contra de las manecillas de reloj y que utiliza el istmo cabo tricuspidio como mecanismo de vía lenta, también el septum interauricular, y va a 300 por minuto, y la frecuencia ventricular va a ser dependiendo de la capacidad autonómica que tenga el nodo AB de pasar estos estímulos. Si pasa la mitad, va a estar a 150. Si pasa, de 300 pasa a 4, va a ser 75 por minuto. El RR regular, aunque puede ser también por bloqueo variable. Y aquí vamos a ver un ejemplo. Miren, esto es un flúter atrial, el ritmo es regular, pero va a 150 por minuto, y se ven aquí las ondas F en dientes de cierre, muy claramente. Acá tenemos un 4:1, o sea que va a 300 entre 4, 75, y el RR es regular. Y acá, aquí esto es un bloqueo atrial, un flúter atrial con bloqueo variable, en donde es un 3:1, 4:1, 2:1, depende de la parte autonómica que tenga el nodo AB, puede variar. Aquí lo vemos claramente, 4:1, 2:1. El manejo, si está inestable hemodinámicamente, cardioversión eléctrica. Si no está inestable, también se debe recomendar también cardioversión eléctrica en lo posible, si se puede hacer, dependiendo el tiempo de evolución que tenga, si hay presencia de trombos o no. Cardioversión eléctrica con 50 a 100 joules. Y posteriormente, si tiene marcapaso, también se puede hacer una electroestimulación auricular. Entonces, en el flúter, yo pienso que esto van a hablar de fibrilación auricular, que esto es más o menos la misma cosa. Hay que hacer el diagnóstico y tratar de meterlo lo más rápidamente a ritmo sinusal para que el paciente no vaya a hacer una taquimiocardiopatía, una miopatía de las aurículas, que después va a ser más difícil que se mantenga en ritmo sinusal. Acá tenemos el ejemplo de dos que ya vimos, son taquiarritmias que tienen como bloqueos AB por muchas P. Aquí tenemos unas P que van a más de 250 por minuto, es un flúter, y acá tenemos una taquicardia atrial, que las P son menores de 250, y aquí podemos ver que se parece bastante al flúter, pero el R de aquí es variable, pero ya hay más, se ven las P menos P. La otra es una patología que vemos muy frecuentemente, que es la fibrilación auricular, en donde hay una reentrada desorganizada de las aurículas. Las aurículas van a una frecuencia entre 350 a 450 por minuto, y la frecuencia depende de la capacidad que tenga el nodo de pasar esos estímulos. Aquí tenemos las reentradas desorganizadas, y es una taquicardia con un RR variable, mayor de 100 en este caso, es una FA con respuesta ventricular rápida. En este caso, el manejo, dependiendo el inicio, así como el flúter, si es reciente, lo mejor es hacer cardioversión.
Si no es residente y es pues mayor de 48 horas, ojalá hacerle cardioversión también, descartando siempre trombos intracavitarios y anticoagulación, tema que van a hablar posteriormente y no vamos a profundizar ahora en el momento. La otra taquicardia que se presenta frecuentemente en corazones estructuralmente sanos es la reentrada intranodal, en donde, como ustedes ven, normalmente esta es la vía, este es un corazón normal. Miren que hay una vía común y se divide o en la vía alfa, que es una vía lenta con un periodo refractario corto, y la vía beta, que es una vía rápida con un periodo refractario largo. Entonces el estímulo se mete por la vía lenta. ¿Por qué? Porque encuentra el periodo refractario corto, llega acá, pero cuando llega acá, ya la vía rápida ha pasado por aquí y encuentra el periodo refractario ya inadecuado y el paciente va a estar en ritmo sinusal. Pero una ectopia atrial que se presente en el paciente va a ser como una dislocación de estas vías y el estímulo se va a meter entonces por la vía alfa, que como tiene un periodo refractario corto, ya fue recuperada de la contracción anterior y se va a devolver por la vía beta, que tiene un periodo refractario largo, pero ya fue recuperado al pasar lentamente por la vía alfa y se genera entonces la reentrada intranodal. Acá tenemos el electro, es una taquicardia de complejo estrecho. Mire que ya se insinúa acá la onda P retrógrada como una pseudo R y en la pared inferior la pseudo S acá, característica de una taquicardia supraventricular por reentrada intranodal. Aquí se ve claramente la pseudo R y se ven las pseudo S en la pared inferior. Esto les decía, ¿dónde está la onda P? Esto es la taquicardia de complejo estrecho con R regular, donde la P está incluida dentro del complejo QRS, entonces siempre hay que hacer ese diagnóstico. ¿Cuál es el manejo? Todos hemos manejado taquicardia por entrada intranodal. Inicialmente, si está estable, maniobras vagales. Si está inestable, que es muy raro, como les dije, a no ser que tenga daño estructural cardíaco, hay que hacer cardioversión eléctrica. Si no, maniobras vagales. Si son inefectivas, adenosina endovenosa. Si es inefectiva, verapamilo o diltiazem IB, que no conocemos. Acá queremos hacer una recomendación. Muchas veces pensamos que la adenosina es inefectiva, pero es que la aplicamos mal. Esta droga tiene una vida media de segundos, como de 10 segundos, y para aplicarla hay que pasarla rápido por antebrazo con un Avocat 16, una llave de 3 vías y solución salina. Una vez se pasa 6, 12, mejor 12 miligramos de una vez, se pasan los 12 miligramos, se abre la llave de 3 vías y se hace el bolo de salina para que llegue rápidamente al corazón y así va a actuar. Entonces muchas adenosinas que aplicamos no nos sirven, pero es que hacemos una mala aplicación. Si está inestable, que es raro, a no ser que tenga daño estructural cardíaco, cardioversión eléctrica. Acá tenemos el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Este es el patrón de Wolff-Parkinson-White, que es el que predispone a las taquicardias. Tenemos acá una vía accesoria. Este es el paciente normal. Mire que es un PR corto. ¿Por qué es corto? Porque no hace la pausa aquí del nodo AB, llega más rápidamente acá. ¿Por qué la onda delta? Porque se despolariza rápidamente esta pared lateral del ventrículo izquierdo y el QRS ancho por la sumatoria de los dos estímulos. Y acá tenemos el patrón de Wolff-Parkinson-White. Por eso es conveniente tomar un electro después de la taquicardia, porque si vemos esto ya sabemos que la taquicardia complejo estrecho que tiene el paciente era un Wolff. Este Wolff va a favorecer a dos tipos de taquicardia. La ortodrómica, en donde vemos cómo una ectopia produce un paso, una macro reentrada por la vía normal y se vuelve por la vía accesoria, por ende, por ser por la normal, conduce con complejo estrecho. Y hay algo muy importante que diferencia de la taquicardia por entrada intranodal, que es la alternancia eléctrica. Y podemos ver acá el RP, que es mayor de 70 milisegundos. Aquí tenemos la P. Y fíjense que no se ve ni pseudo S ni pseudo R, sino se ve una P con un PR mayor de 70 milisegundos. La otra es la antidrómica, que es lo contrario, se mete por la vía accesoria, de ahí que es el complejo ancho, y se vuelve por la vía normal, y también puede haber alternancia eléctrica, diagnóstico diferencial con taquicardia ventricular. Y acá tenemos entonces el manejo, pacientes, maniobras vagales, si el paciente está inestable, cardioversión eléctrica, si está estable y es ortodrómica, adenosina, aplicarla de manera adecuada. Si no responde, ibutilide, procainamida, profenona,
que no tenemos acá, pero bueno, así, y si no responde, cardioversión eléctrica. Entonces, hay algunas excepciones que son pacientes que tienen taquicardias de complejo de origen supraventricular, pero son de complejo ancho. Tenemos el Golf antidrómico que ya vimos, la más temida fibrilación auricular preexcitada, que se asocia hasta en el 30% de los pacientes que tienen Golf Parkinson-White, que puede llevar a muerte súbita. Taquicardia supraventricular con aberrancia de fase 3, fenómeno de asma, taquicardia supraventricular con bloqueo de rama persistente, y lo contrario, que tenga un complejo estrecho de origen ventricular, que es la taquicardia fascicular. Acá tenemos la antidrómico que ya hablamos. Tenemos acá la fibrilación auricular preexcitada. Esto es peligro porque miren que se mete el estímulo por la vía accesoria, o sea, no hay la pausa normal de la FA, conduce por un complejo ancho porque por la vía accesoria, miren que hay unas descargas hasta de 300 por minuto y el diagnóstico también que nos ayuda la alternancia eléctrica, unos complejos más grandes que otros. Y hay que tener mucho cuidado porque si aplicamos drogas, por ejemplo, que actúen en el nodo AB, verapamil, diltiazem, digoxina, etcétera, van a favorecer más la conducción por la vía accesoria y va a llegar el paciente a fibrilación ventricular y muerte. Entonces, en este caso hay que tratar de aplicar drogas que actúen en la vía accesoria, amiodarona, procainamida, eh, pero mejor si está inestable o hay problemas, mejor llevar una cardioversión eléctrica porque este paciente puede colapsar. Acá tenemos una taquicardia atrial con aberrancia. Miren acá el RR irregular con las P, taquicardia atrial, y de repente hace un latido precoz y encuentra la rama derecha con un bloqueo funcional y hace un bloqueo de rama con un QRS ancho y posteriormente se normaliza y ya entra en un ritmo sinusal. O sea, esto es una taquicardia supraventricular, pero es con QRS mayor de 120 milisegundos. Esta es una taquicardia supraventricular que tiene un bloqueo de rama persistente. Acá tenemos una taquicardia supra, pero al tener bloqueo persistente conduce con un bloqueo de rama derecha. Aquí vemos el R regular mayor de 100 por minuto. Ese es en B1, en ABL, en B5, B6. Y la imagen y el bloqueo completo de rama derecha, RS, compatible con una taquicardia supra con conducción aberrante por bloqueo de rama persistente. Y la última, tenemos acá una taquicardia ventricular fascicular. Fíjense que esta no responde a la adenosina porque está por debajo del nodo B. Y miren que tiene complejo estrecho, pero está originado por debajo de la división de las DGIS. Entonces, para terminar, es muy importante este cuadrito que nos ayuda mucho al diagnóstico. Si bien es cierto, hemos visto un sinnúmero de taquicardias que a veces nos confundimos, pero si nosotros aplicamos, por ejemplo, adenosina en estos pacientes y vemos que no hay cambios en la frecuencia, hay dos posibilidades. O la aplicamos inadecuadamente, que es muy frecuente, o consideramos una taquicardia ventricular fascicular, como lo dije anteriormente, como está por debajo de la división, como está por debajo del nodo B, por eso no va a revertir. Puede haber un enlentecimiento y aceleramiento posterior, como una taquicardia sinusal o una autonómica, una taquicardia terminación súbita. Aquí sí le pegamos en una reentrada intranodal o reentrada sinusal. Y cuando se abren las ondas P, como les mostré anteriormente, podemos ver en este caso que es un flúter auricular o una taquicardia atrial, porque miren aquí las P, aquí estas son las ondas F en dientes de sierra. Y acá vemos que es una reentrada intranodal que salió, y acá tenemos que es una reentrada por movimientos circulares en donde sale con un RP largo, mayor de 70 milisegundos, y miren acá la onda delta que ya nos hace el diagnóstico. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Porto.